Bueno, bienvenidos a esta charla del Global Azure Sevilla. Primero de todo, quiero dar las gracias a los organizadores del evento en Sevilla, del Global Azure, porque bueno, lo hacen desinteresadamente y sin ellos pues la comunidad sería al menos mucho peor. Así que mis sinceras gracias y enhorabuena a ellos. Mi nombre es Javier Carnero, soy Engineer Manager en Plain Concepts, en concreto trabajo en el departamento, en el equipo de Research de Plain Concepts. Y bueno, toda mi carrera la he basado en Computer Vision, en soluciones basadas en visión por computador. Y bueno, más últimamente he enfocado o unido al Deep Learning, sobre todo desde la explosión que hubo a partir de 2012. Esta charla se llama ¿Quieres escenas 3D fotorrealistas sin sufrir? Captura bien, entrega mejor y renderiza fácil. Lo que vamos a ver hoy son eh, cómo esos assets 3D, cómo son, cómo funcionan, para qué se usan, eh, cómo podemos representar con ellos pues, diferentes objetos, escenas, etcétera, de la realidad. Vamos a ver una introducción a cómo se automatiza la creación de esos assets. Vamos a ver cómo podemos capturar la realidad buscando esa automatización. Y luego finalmente vamos a ver herramientas para generar esos assets. Eso es en la primera parte, una primera parte bueno, más enfocada a todo el público. Y luego vamos a tener una segunda parte más técnica en el que vamos a usar una de esas herramientas que se llama Nerf Studio y la vamos a convertir en un servicio en la nube utilizando Azure Machine Learning. Dentro de eso, pues vamos a hacer una pequeña introducción a Azure Machine Learning y luego ya enseñaremos el código y haremos una demo. Al final, bueno, junto con esta charla, pues también publicaremos tanto el código fuente como diferentes enlaces que os pueden servir. Y luego finalmente, pues hablaremos más allá de esta prueba de concepto, cómo se puede convertir esta prueba de concepto en un futuro producto o cómo se pueden coger las ideas que hemos visto aquí para crear otros productos, llevarlo a producción, etc. Muy bien, pues empezamos. Bien, assets 3D fotorrealistas. Eh, ¿Para qué se usan, no? ¿Cómo podemos usarlos? ¿O en qué situaciones? Bueno, yo he elegido algunas, seguro que a vosotros se os ocurren más. En este caso, pues estoy presentando un caso de eso que es los gemelos digitales o Digital Twin, en el que, bueno, podemos querer tener una representación digital de un espacio, de una escena, de una habitación, de una instalación y sobre esa escena queremos pues comprender qué es lo que ocurre, ¿no? Queremos ver los sensores que están colocados en esa escena, ver qué está pasando, ver si hay alguna alarma en algún sitio, incluso, ¿por qué no?, controlar ese entorno real en un entorno virtual o incluso poder hacer simulación, ¿no? Para ello, desde el punto de vista humano, pues nos es mucho más útil ver algo cercano a la realidad muchas veces, que no algo que es un diagrama en dos dimensiones o lo que sea, que bueno, puede ser no tan fácil de entender. En este caso, estoy viendo aquí un ejemplo con una refinería, con una parte de una refinería. Aquí podéis ver otro ejemplo de gemelo digital. En este caso, bueno, esto es la caldera del edificio donde trabajo aquí en Sevilla, dentro de Plain Concepts. Y bueno, pues podemos ver cómo esta caldera, esta representación en 3D de esta caldera fotorrealista, ha sido segmentado en los diferentes componentes. Podemos seleccionar o elegir uno u otro componente, pero incluso podemos ir más allá. Podemos ver el nombre de esos componentes e incluso podemos conectarlos con los sensores, como he dicho antes, podemos ver el estado de esos sensores, cómo está en este caso la temperatura, otro tipo de parámetros, y incluso, ¿por qué no?, podemos conectarlo con ChatGPT, con un RAG, un LLM, y podemos hacer preguntas o cuestiones, ¿no? Por ejemplo, podemos consultar el manual de usuario, eh, podemos incluso, en función de una alarma, ver cómo el manual recomienda solucionarlo, etcétera. Muchas posibilidades que pueden hacerse aquí. Otra opción, claramente, ¿no? Pues, ¿dónde se usa esto mucho? Y seguro que todas y todos lo habéis visto, pues en retail, ¿no? Una tienda online, pues necesita visualizar los objetos o los elementos que vende
y qué mejor manera de hacerlo de una manera en la que el usuario pueda ver claramente cómo es la realidad de ese objeto, incluso pueda manipularlo de cierta manera, como cambiando el color, cambiando tipo de material o tejido, lo que sea. Otro caso de uso diferente, por ejemplo, para auditorías, para conocer y registrar el estado actual de un espacio o de un objeto o de varios objetos en 3 dimensiones. Y en este caso estáis viendo un ejemplo real de cómo se ha registrado la construcción paso a paso de una subestación eléctrica aquí en España. Y bueno, podéis ver cómo poco a poco se va construyendo y esto se puede conectar con sistemas que pueden calcular cómo va la construcción de avanzada versus cómo debería ir de avanzada, etcétera, y puede hacer un montón de calcular métricas. Y en función de eso, pues se puede comprobar de manera automática o semiautomática si se están cumpliendo ciertos contratos, ciertos deadlines, etcétera. Otro ejemplo, pues en el sector de, bueno, venta de viviendas, construcción en general, bueno, podemos necesitar de una digitalización de esos espacios lo más realista posible para, bueno, pues que posibles compradores puedan ver ese espacio, puedan imaginárselo bien, puedan entender, pues, bueno, cómo están los elementos repartidos por la casa, etcétera, mucho mejor que en un plano o en simples fotografías o en algo estilo eh, Street View, ¿no? Bien, todo esto que habéis visto hasta aquí, pues algunas cosas habréis notado que están generadas por ordenador, otras os parecerán que han sido fotografías. Todo lo que habéis visto ha sido generado por ordenador, ha sido renderizado. Y todos son espacios, incluido este, son espacios que han sido renderizados por ordenador. Hacer esto de forma manual, como os podéis imaginar, es muy costoso. Necesitas un gran equipo de personas y además necesitas tiempo, ¿vale? Por tanto, necesitas gastar muchos recursos, tanto en personas como en tiempo. Al final, el coste es alto. Eso hace que generar este tipo de soluciones, pues o hasta ahora no ha escalado muy bien y se han utilizado solo en pequeñas aplicaciones. Por tanto, lo que se ha intentado siempre, nosotros desde el mundo del software, pues lo que intentamos hacer es automatizar y buscar soluciones. La solución que se ha venido utilizando hasta ahora y se sigue utilizando, que mejor resultado ha dado hasta ahora es la fotogrametría. La fotogrametría es una técnica de computer vision clásica, por decirlo así, que se basa en el efecto paralaje. El efecto paralaje es dentro de tú tomas dos fotografías del mismo objeto en diferente posición y con las diferencias que ves de ese objeto puedes calcular la posición en el espacio 3D donde está ese objeto, de forma parecida como hacen nuestros ojos. Esta técnica ha sido muy utilizada con mucho éxito, pero tiene algunos problemas. Los problemas que, bueno, la calidad, lo que se obtiene realmente es una nube de puntos y esa nube de puntos luego se tesela, se hace una malla de esa nube de puntos. Entonces tenemos, bueno, un objeto 3D con color que se parece al objeto original y por tanto, bueno, pues es una manera de automatizar este proceso, pero el fotorrealismo, bueno, pues todavía deja un poco de desear. Aquí veis algunos ejemplos de fotogrametría donde se usa con mucho éxito, por ejemplo, para escanear sitios o para obtener un espacio 3D de algo donde es difícil acceder, pero sí se pueden tomar fotografías, como es el océano, o mediante foto satélite o foto con avión para generar mapas de alta resolución en 3 dimensiones o con profundidad. Otro caso de uso muy típico, como hemos visto antes, pues sería en retail, se ha utilizado mucho, creo que es donde más se utiliza, aparte, por ejemplo, de la arqueología y demás, en otro tipo de campos, pero en retail se utiliza muchísimo para, bueno, pues eso, fotografiar desde diferentes puntos de vista objetos con los que luego podemos generar un modelo 3D que nos podemos llevar a nuestra web para la venta online. Bien, después en 2022 aproximadamente salieron un nuevo tipo de técnicas. La primera, el germen original fue Neural Radiant Fields o NERF,
Esta técnica ya es una técnica mucho más moderna, pero es heredera de fotogrametría, ya que el input y el output son el mismo, es decir, el input en fotogrametría son imágenes y el output es el asset 3D. En este caso es lo mismo, solo que estamos utilizando Deep Learning. Como la técnica original de NERF consiste en, digamos, disparar rayos virtuales desde las fotografías que tenemos hacia el espacio 3D virtual e intentar, bueno, que una red neuronal simple, un perceptrón, aprenda ese rayo, las posiciones que hay en ese rayo, aprenda qué colores hay en ese rayo. No solo los colores, sino también el alfa, como de transparente o, bueno, no realmente sería más bien una densidad, como de denso, como de opaco es ese color en ese punto. Entonces, entrenamos una red neuronal, hacemos overfitting de esa red neuronal sobre un dataset específico con imágenes y con eso luego esta red neuronal es capaz de representar el objeto 3D incluso desde posiciones donde no lo había visto antes. Esta técnica tiene una parte muy fuerte, muy potente y también una parte también peor. La parte más potente es que la red neuronal no solo aprende como en fotogrametría el espacio 3D y el color, sino que también aprende cómo los materiales interaccionan con la luz. Eso es muy importante para generar objetos 3D fotorrealistas. Además, una cosa que no tiene la fotogrametría y que podemos obtener aquí es que podemos trabajar con transparencias, con objetos semitranslúcidos, reflectantes, metales, etcétera, espejos. Todo eso va a funcionar muy bien con esta técnica y no con fotogrametría. Lo malo, que estamos utilizando una red neuronal, por tanto, además necesitamos ejecutar esa red neuronal por cada rayo que disparamos, de manera que igual que en Ray Tracing, para generar una imagen desde un punto de vista nuevo, pues necesitamos disparar muchos rayos y luego ejecutar la red neuronal por cada uno de esos puntos en el rayo. Por tanto, es muy costoso de renderizar. No es que sea, digamos, excesivamente costoso, pero no se puede utilizar ahora mismo en tiempo real. No ya digamos en web en tiempo real. En web, pues los recursos son más restringidos, dependemos de los recursos del cliente y por tanto esta técnica funciona muy bien para grabar vídeos, por ejemplo, de algo digital, pero no nos sirve, por ejemplo, para hacer un digital twin o para renderizar en tiempo real. Por ello, tenemos otra técnica que es, bueno, antes de pasar a la otra técnica, os quería aquí enseñar este vídeo en el que podéis ver cómo trabaja muy bien NERF con las reflexiones y con diferentes tipos de objetos donde la fotogrametría pues trabajaría peor. Veis por ahí algunas manchas de vez en cuando, algunas cosas nubosas. Esos son los típicos errores de NERF que, bueno, a veces cuando no comprende algo bien, pues genera esas pequeñas nubes, pero esas pequeñas nubes se pueden eliminar. La otra técnica, por tanto, que os quería enseñar es la técnica de Gaussian Splatting. Gaussian Splatting es también una evolución sobre NERF, pero con una idea muy original. En primero de todo, aquí a la izquierda, si veis esta parte, aunque bueno, esta parte no se está renderizando bien, pero bueno, sabéis que un objeto 3D típicamente se representa como una malla triangular, una superficie triangular. Y luego esa superficie triangular se rasteriza para convertirla en píxeles en una imagen. Esto, por ejemplo, es lo que se hace en videojuegos o en cualquier tipo de render. Gaussian Splatting coge la idea de NERF original de entrenar un modelo que aprenda o que comprenda ese espacio 3D y aprenda también cómo los materiales se comportan con la luz, pero coge una idea muy vieja de renderización, que son los renderización por gaussianos o splats. Un gaussiano es simplemente una esfera, como la que veis aquí. Esta esfera pues tiene una posición, el centro, tiene una covarianza, que es básicamente cómo de grande y cómo de deformada está esa esfera. Y luego también tiene un valor de alfa. Ese valor de alfa lo que nos dice cómo de transparente es ese splat o ese Gaussian. ¿Por qué? Porque al final con los splats lo que vamos a renderizar es, en vez de utilizar triángulos, vamos a utilizar manchas. Y esas manchas tienen que combinarse entre sí, tienen que mezclarse con el valor alfa para que bueno, la composición total de la imagen sea lo mejor posible.
Aquí podéis ver una imagen generada con Splash, pintada con Splash, en la que se ha quitado el alfa de los Splash para que lo podáis ver bien. En esta parte de abajo podéis ver claramente todas estas manchas, estos Splash gaussianos. Aquí los podéis ver muy bien porque esta parte tiene menos definición. Por tanto, aquí esto, en la realidad, esta imagen, pues se va a ver más difuminado. Luego podéis ver todos estos puntitos que hay aquí, o en la bici, o en el banco, son muy pequeñitos. Esos también son splats, pero manchitas mucho más pequeñas. Y aquí tenemos una alta definición en la imagen. Podemos ver aquí, por ejemplo, otras zonas donde se ven splats muy grandes. Eso es lo que nos indica pues, que esta zona, cuando se renderiza de verde con el alfa, pues se va a ver más difuminada, más emborronada porque tenemos menos detalles sobre ese. Y esta técnica de Gaussian splatting es la que vamos a usar hoy para, bueno, para llevar todo a la nube y poder renderizar en directo y demás, ya que obtiene calidades bastante interesantes al RenderFits, ¿eh? Pero nos da esa ventaja de poder renderizar en tiempo real. Bien, antes que nada, antes de seguir, algunos tips para capturar la realidad. Bueno, vosotros si queréis utilizar esto, pues vais a necesitar o bien utilizar un dataset, que luego os propondré alguno, o bien iros a la calle o a vuestro trabajo, vuestra oficina, donde sea, y empezar a capturar la realidad de los espacios o de los objetos que queréis tener en 3D. Para ello, a nivel de hardware, yo siempre recomiendo empezar por smartphones con buena calidad de cámara, ya sea un iPhone o un Samsung, etcétera. ¿Por qué? Tienen buenas cámaras, tienen buena resolución, son fáciles de usar, todos tenemos uno en la mano, en un momento u otro casi siempre tenemos un teléfono a mano y entonces es fácil empezar por aquí. Por supuesto, si tenéis cámaras mejores o tenéis cámaras reflex, etcétera, pues mejor todavía. Cuanto mejor la lente, mejor. Pero igualmente, yo para empezar siempre recomiendo el smartphone, que puede ser más sencillo. Luego también muy importante capturar la imagen desde diferentes ángulos. No solo capturar desde, por ejemplo, desde esta posición, sino también hacerlo desde arriba y desde abajo, por ejemplo, un poquito más abajo de la cintura. ¿Por qué? Porque si tenemos diferentes puntos de vista, luego este modelo va a aprender mejor cómo el espacio 3D está construido y por tanto nosotros luego podremos ver ese espacio 3D desde más puntos de vista sin que la imagen pues se deforme o pierda calidad. Otro tip muy importante, moverse siempre con los pies, es decir, no hacer este tipo de cosas con el móvil mientras nos quedamos quietos con los pies. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos buscando aquí es el efecto parallax o el efecto parallax. Es decir, para ello, si nos movemos así, ese efecto parallax va a ser muy pequeño. Para ello, lo mejor es mantener, digamos, las manos con el smartphone fijas al cuerpo y movernos siempre con los pies, ¿vale? Manteniendo siempre las manos fijas al cuerpo. De esa manera tendremos un mejor efecto para. ¿Algunos errores comunes? Bueno, pues un error típico que siempre nos puede pasar es movernos demasiado rápido. Muchas veces pues no tenemos paciencia, queremos acabar rápido, no hay mucho tiempo y entonces vamos muy rápido grabando. ¿Qué va a ocurrir? Pues que el vídeo o las capturas de imágenes que hagamos pueden resultar borrosas. Si resulta borrosa, pues el modelo que vamos a entrenar pues también será borroso porque es la entrada que le hemos dicho, ¿vale? Luego también, igual, un clásico en todas las soluciones de Computer Vision, la iluminación. Cuanta mejor iluminación, pues mejor calidad tendremos en nuestras imágenes y, por tanto, mejores resultados obtendremos. Si tenemos mala iluminación, pues normalmente las cámaras con los sensores digitales tienen más ruido, habrá elementos más borrosos porque el obturador tiene que estar más tiempo abierto y, bueno, al final, mejor iluminación, mejor calidad. Y por último, objetos que se muevan. Ya pueden ser personas que entran y salen, coches, plantas, árboles que se mueven. Al final, con este tipo de técnicas estamos haciendo como una fotografía de larga exposición. Por tanto, todo lo que se mueva en la escena, al final saldrá emborronado como si fuese larga exposición. Por tanto, dentro de lo que se pueda, que no siempre es posible, dentro de lo que se pueda intentar evitar eso. Muy bien, sobre herramientas para generar. En principio os quería hablar de esta primera, Reality Capture. Es una herramienta
que lleva mucho tiempo, es fácil de usar, aunque tiene muchas opciones, y está enfocada en fotogrametría. Es una herramienta con la que podéis hacer fotogrametría de manera bastante precisa y que os puede quedar, podéis tener buenos resultados teniendo en cuenta que la tecnología de fotogrametría tiene sus limitaciones. Una cosa muy interesante de Reality Capture es que te permite, cuando capturas, te permite utilizar QRs o April Tags de este tipo o bien de este tipo, más pequeño. Como podéis ver, estos elementos ayudan mucho luego al algoritmo que tiene que posicionar esas fotografías en el espacio 3D. Esto es un paso de preprocesamiento que tienen todas estas técnicas, pues ayuda mucho el algoritmo, lo que hace que luego la calidad aumente. ¿Por qué comento esto? Porque incluso aunque no queramos usar fotogrametría, podemos hacer la captura y pasar nuestras imágenes y nuestros vídeos primero por Reality Capture, porque el resto de herramientas soportan una entrada de Reality Capture con April Touch. Y con eso vamos a tener un plus de calidad. La siguiente herramienta que os quería comentar es Spotshot. Spotshot es una herramienta gratuita por ahora. En principio, a finales de año, es decir, para 2026, ya será de pago. Y es una herramienta que, bueno, por ahora os recomiendo porque es fácil de utilizar. Le podéis pasar vuestras grabaciones, vuestro conjunto de imágenes, etcétera. Y Spotshot tiene ya una serie de configuraciones de parámetros bastante inteligentes que hace que sin tener demasiada idea podáis obtener muy buenos resultados. En este caso, Postshot lo que nos va a generar son Gaussian Splatters, la técnica que hemos visto antes. Y Postshot, como digo, admite el input de Reality Capture que os puede dar ese plus de calidad. Por último, la otra herramienta que os quiero comentar es Nerf Studio. Nerf Studio es completamente open source, libre y gratuito. Es una herramienta con la que se puede obtener también muy buena calidad. Puedes hacer tanto NERFs como Gaussian Splatting como otro tipo de diferentes modelos tipo NERF o diferentes técnicas tipo Gaussian Splatting. Admite muchas, porque al ser open source, pues la gente va implementando en NERF Studio diferentes técnicas. Y como digo, al ser open source, pues bueno, es, digamos, libre de utilizar y sobre todo, muy importante, podemos tener mucho control sobre el código y sobre lo que estamos haciendo. En este caso, esta es la herramienta que he elegido para la siguiente parte, para la parte técnica, ya que, como digo, tenemos todo el control y aparte está pensada más para gente técnica, para gente que conoce mejor cómo funcionan estas cosas, es mucho más tuneable, digámoslo así, o mucho más modificable y por tanto es una buena herramienta para pensar en llevarla a la nube, productificarlo, etcétera. Nerf Studio se ejecuta por línea de comandos, pero luego tiene un visor muy potente donde podemos ver tanto el entrenamiento en tiempo real como luego podemos grabar vídeos o bueno, exportar en diferentes formatos, etcétera. ¿Vale? Aquí vemos, en esta imagen, vemos las fotografías que se han tomado, posicionadas y cómo se está entrenando en directo. ¿Vale? Y como digo, esta es la herramienta que vamos a utilizar. Hay otras, hay diferentes, pero bueno, estas tres eran un poco en las que quería poner el foco que me parecen más interesantes. Como digo, hay otras de pago como Luma AI que también funciona muy bien. Hay otras para teléfono móvil. Luma es una de ellas que se puede utilizar con el móvil. Pero bueno, estas son herramientas, yo creo que las más potentes ahora mismo o que tienen características más definitorias. Bien, una vez ya hemos hecho esta introducción sobre todo lo que es Gaussian Splatting, cómo podemos capturar elementos de la realidad, cómo podemos automatizarlos y cómo podemos utilizar herramientas. Bien, pues bueno, pasa una cosa, ¿no? Que claro, estas son herramientas que sí, son mucho más automáticas que hacerlo manualmente, eso por supuesto, y mucho más escalables. Pero bueno, sigue siendo manual en el sentido que necesitamos, bueno, pues una persona delante de un ordenador trabajando con estos sistemas para crear contenido, renderizarlo, etc. Entonces, en la segunda parte de esta charla es, bueno, pues vamos a llevarnos, en este caso en Nerf Studio, vamos a ver cómo podemos hacer un servicio completamente manejado en la nube, as a service, ¿no? AAS, utilizando en este caso o ayudándonos de Azure ML. De esta manera, pues
tendremos la oportunidad de tener un servicio en la nube en el que simplemente nosotros vamos grabando y se lo vamos pasando al servicio para que el servicio ejecute todo el proceso por nosotros y nos dé automáticamente el resultado mientras nosotros estamos haciendo otras cosas. Bien, una pequeña introducción sobre Azure ML y Batch Jobs. Azure ML o Azure Machine Learning, mejor dicho, es una plataforma que nos permite desarrollar, entrenar, desplegar diferentes soluciones basadas en Machine Learning. Es una herramienta fácil de utilizar, relativamente, el user experience es relativamente bueno, pero luego realmente se pueden hacer muchas cosas, puedes bajar mucho el nivel, incluso puedes trabajar siempre con sus SDKs, en concreto la de Python, esa es la más utilizada, y digamos puedes controlar muy bien cada detalle de tu solución para hacer con Azure Machine Learning soluciones realmente en producción muy grandes y muy seguras y que funcionen muy bien. En este caso, yo me voy a enfocar en una feature que para mí es la más importante que tiene Azure ML, que es la posibilidad de hacer batch jobs, es decir, trabajos que se ejecutan, eh, que no se ejecutan en tiempo real, es decir, que tú no le pides algo a ese trabajo y ese trabajo te tiene que responder inmediatamente, sino que tú lanzas algo en la nube está trabajando una serie de horas y cuando termina ese trabajo, pues te devuelve el resultado en un cliente, en una web o lo que sea, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, Azure ML nos permite de manera muy simple hacer soluciones de tipo batch jobs. Y realmente yo por lo menos no he visto o no conozco otro tipo de soluciones que nos permitan o que tengan esta plataforma, este ecosistema, para cuando queremos o cuando tenemos la necesidad de trabajar con batch jobs en una solución. ¿Cuáles son los componentes principales de un batch job? Bueno, pues básicamente tiene sería un script de entrada, es decir, el punto de entrada de nuestro código, básicamente lo que toda la vida ha sido main, ¿no? Un punto de entrada que normalmente es una aplicación de consola y que será pues nuestro código, ¿vale? Nuestro código que hará lo que nosotros queramos que haga. Después tiene un entorno, el entorno es lo que nosotros definimos donde se va a ejecutar ese código. Ya puede ser una imagen Docker o una lista de requirements, o típicamente es eso, ¿vale? O ya una imagen Docker predefinida o una imagen Docker custom nuestra. Muy bien, ¿qué es el compute? Bueno, pues el compute es aquello donde la infraestructura, donde vamos a ejecutar los jobs, ¿no? que hagamos. Esta infraestructura pues es manejada por Azure ML, por tanto es muy fácil de utilizar y nos permite pues hacer autoescalado y otro tipo de cosas. En el compute pues vamos a elegir el tipo de máquina que queremos, cuántas queremos que estén activas de base, en fin, el tiempo de encendido, de apagado y todo eso nos lo va a manejar Azure ML de forma muy sencilla. Y luego, por supuesto, script de configuración, YAMLs, etcétera, que ahora veremos un poco más. Muy bien, pues dicho esto, vamos a empezar a enseñar el código. Voy a dejar de compartir esta parte. Vale, vamos a abrir aquí esta parte. Voy a compartir parte de mi escritorio. Vale, aquí veis ya las chicas en la feria. Y vamos a empezar por la parte principal del código de Azure ML. Bien, este repositorio lo vais a tener disponible junto con la charla y el enlace se publicará junto con el vídeo. Este repositorio, bueno, pues tiene un README principal en el que explica un poco qué es esto. Este repositorio lo que, como digo, pues es Nerf Studio como servicio. Y bueno, es una aplicación web, realmente no tiene cliente porque bueno, es una prueba de concepto, tiene solo la parte de servidor, ahora veremos cómo lo utilizamos en la demo. Y bueno, y nos permite, como digo, utilizar Nerf Studio como servicio de forma automática. Se compone de dos módulos, el servidor API y luego la parte de procesamiento como tal, que es la parte que se ejecuta en Azure ML. Tenemos dos README dentro del servidor. Cada uno enlaza al módulo correspondiente.
Cada módulo tiene su dev container que nos permite trabajar y desarrollar dentro de ese dev container de forma fácil, de forma parecida como se ejecutaría en Azure ML. Voy a abrir vamos a empezar por aquí, por Azure ML Compute. Bien, este es el proceso de Azure ML Compute. Aquí, como veis, yo recomiendo siempre que vayáis al README primero. En el README tenéis toda la información, creo, pero bueno, vamos a repasarla rápidamente. Tenemos el setup, cómo hacer el setup de desarrollo y cómo hacer el testing. Pues aquí, como he dicho, utilizando en principio de containers es lo que yo propongo que sea más fácil. Y luego cómo hacer el testing tanto con PyTest, los test unitarios, cómo ejecutar los mismos batch jobs que se van a ejecutar en Azure ML, cómo ejecutarlos de forma manual y local en el ordenador. También tenemos la parte del deployment. Estamos utilizando en este caso GitHub Actions, ya que el proyecto está repositado en GitHub. Y aquí explica cómo hacer el deployment. Si hacéis un fork de este repositorio y queréis hacer el deployment en otro servicio de Azure ML, pues cómo lo tenéis que hacer. Explica que tenéis que crear un workspace de Azure ML, tenéis que crear los compute, luego cómo configurar los secrets y los secrets y las variables que tenéis que definir dentro de Azure. Aquí en este caso yo inicialmente proponía dos compute, uno con CPU, ahora lo veremos, y otro con GPU. Sin embargo, en la POC al final estoy usando simplemente el de GPU porque, bueno, el de CPU era bastante lento la parte de preprocesamiento y, y, bueno, creo que en este caso concreto compensa más hacerlo todo en GPU. Seguramente con más optimizaciones se pueden separar algunos de los trabajos en pequeños subtrabajos y algunos de esos subtrabajos sí merecen más la pena hacerlo en GPU. Pero bueno. Por ahora son los dos compute que tengo, aunque solo estoy usando el de GPU. Muy bien, ¿cómo definimos todo esto? Pues tenemos aquí la parte de test, la parte de datos, donde tengo yo datos locales, que estos no se repositan. Tenemos las pipelines de Azure DevOps también, aunque no se están utilizando actualmente. Y la parte de GitHub, que está en el root del repositorio, no lo vemos aquí porque está en una subcarpeta. La parte más importante, donde está el código fuente, es dentro de endpoints /Nerf Studio. Tiene esta estructura porque en Azure ML todos los ejemplos suelen utilizar esta estructura y por tanto he intentado seguirla para que sea lo más sencillo posible. Dentro de esta estructura pues tenemos nuestros componentes. ¿Qué son los componentes? Pues los componentes son los comandos que nosotros queremos ejecutar. En Nerf Studio tenemos típicamente tres comandos que hacemos: el de preprocesamiento, el de entrenamiento y el de exportación. Luego tengo aquí una clase de un pequeño script de utilidades para ejecutar realmente los comandos en Nerf Studio. Veamos el primero. El primer archivo, en lo que estamos haciendo es preprocesando. Tenemos también un login. Esto loguea todo lo que se hace en el RStudio al output también para que luego podáis ver los resultados y luego lo veremos. Y aquí lo que estamos haciendo es ejecutar NSProcessData, que es como se llama el comando de preprocesamiento de Nerf Studio. Y en este caso yo he añadido personalmente una pequeña optimización. En vez de ejecutar el proceso una sola vez, lo ejecuto 3 veces con diferentes opciones, diferentes argumentos. ¿Por qué? Porque de esa manera consigo mejor calidad, a cambio de que el proceso pues, sea más largo. Lo que estoy haciendo aquí es simplemente estoy extrayendo las imágenes. En el caso de que le dé un vídeo, extraigo las imágenes del vídeo con frames. Después hago el proceso de callmap. Este es realmente el proceso importante dentro del preprocesamiento. Es donde vamos a asignar una posición en el espacio 3D a cada imagen de las que tenemos como entrada. Y luego, por último, vamos a hacer un downsampling de esas imágenes, que es algo que ayuda en el entrenamiento a tener la misma imagen con diferentes grados de resolución. Aquí veis cómo, aquí esto simplemente
ya son funciones auxiliares que lo que hacen es ejecutar el proceso en sí o también extraer un zip. ¿Por qué? Si enviamos un vídeo, bueno, pues del vídeo se extraen las imágenes y ya está. Pero tenemos la posibilidad, luego lo veremos también, de enviar simplemente un zip con las imágenes que hemos tomado. ¿Vale? Y esto es lo que hace el preprocesamiento. El preprocesamiento es un script de consola y se puede llamar con sus comandos. ¿Vale? ¿Cómo definimos después esto en Azure ML? Bueno, pues hay dos maneras de hacerlo. Se puede esto dar de alta mediante la SDK de Python. Yo he elegido para esta POC hacerlo por YAML, ya que creo que así es más fácil de leer. En este caso, pues aquí le estoy diciendo a Azure ML que, bueno, que estoy utilizando este esquema, que es el de un comando, que quiero yo ejecutar un job, ¿no? Que quiero un comando todavía, que quiero ejecutar en Azure ML. Y aquí, pues simplemente le estoy diciendo el entorno donde quiero que se ejecute, que es el entorno de Nerf Studio, ahora lo veremos, el input y el output, hay que definirlo, y luego cómo voy a usar ese input y output. ¿Vale? En este caso, pues tengo el comando que lo que hace es llamar a mi script de Python con estos datos, ¿vale? El dato de entrada y la carpeta de salida. Igualmente, tenemos aquí el script de entrenamiento. El script de entrenamiento, como digo, igual. Es un script que se puede llamar por consola y lo que hace es llamar a Nerf Studio con el modelo, en este caso, aquí el modelo que vamos a utilizar siempre es el de Splat Facto, aunque podemos utilizar otros modelos que soportan Nerf Studio. Y lo que hago, bueno, es llamar al entrenamiento. Llamo al entrenamiento y luego también le paso a la carpeta donde quiero que estén los logs. Aquí esto pues también recibe, en este caso es una misma carpeta de entrada y salida, por tanto solo recibe esos datos. Igualmente el YAML está aquí definido, igual que en el otro caso, y lo que hacemos es definir el comando que va a llamar a AzureML tiene que llamar. ¿Vale? Finalmente, con la exportación hacemos lo mismo. ¿Vale? Esta es la definición de la exportación. Este es el comando que llama a nuestro script. Y nuestro script de exportación es este. Aquí tenemos, aquí lo que hacemos es, definimos qué tipo de exportación vamos a hacer. Esto es simplemente nomenclatura de Nerf Studio, tal y como está hecho la propia Command Line Interface de Nerf Studio. Y luego aquí terminamos llamando a NS Export. ¿Vale? Aquí una cosita curiosa que seguramente no entendáis de primera. Aquí estamos actualizando el archivo de configuración. ¿Por qué es esto? Azure ML en cada trabajo lo que hace es montar nuestro input y nuestro output que nosotros le pasamos y lo monta como carpeta local en la máquina donde, o la imagen Docker donde vamos a ejecutar realmente nuestro código. ¿Qué luego ocurre? Cada vez que lo monta, pues lo monta con un path diferente, aleatorio, que digamos, utiliza en ese momento. Por tanto, nuestro archivo de configuración de entrenamiento referencia a paths que eran los paths de montaje cuando se entrenó en otra máquina diferente. Por tanto, aquí tenemos que corregir esos paths y decirle, oye, mira que estoy en una máquina nueva y ahora los paths donde está el entrenamiento, el preprocesamiento y demás son otros. Esto es simplemente lo que estamos haciendo en esta función, ¿vale? Estamos simplemente abriendo el archivo de configuración y haciendo ese reemplazo de paths. Y luego, estas son las funciones normales para llamar al comando NSExport, igual que en el otro lado. Tenéis aquí también test unitarios. En este caso, los test unitarios solo prueban la parte de exportación, que era la parte un poco más, que tenía cosas más complicadas o más custom. Podéis ejecutarlo, como digo, con PyTest o si utilizáis Visual Studio Code o lo que sea, pues podéis, o la herramienta o el IDE que más os guste, podéis utilizarlo ahí. Bien, aparte de tener estos componentes, que ahora lo veremos mejor en la interfaz web, tenemos el entorno. El entorno, como digo, es el entorno del Nerf Studio. Lo que estoy haciendo es creándome un Nerf Studio en un Docker. Lo que estoy haciendo aquí es definiendo el nombre y en este caso le he puesto una versión, la 1.1.5, es la última de Nerf Studio cuando se está grabando este vídeo. Y podríamos ponerle aquí la imagen de Nerf Studio directamente, que Nerf Studio ya nos da.
¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, sobre todo cuando utilizamos GPU, tenemos que compilar las cosas con la misma arquitectura de CUDA que luego vamos a usar en la nube. La imagen de Docker que nos da Nerf Studio no está compilada con la arquitectura de CUDA de las máquinas que estoy utilizando, que son máquinas de V100, que es la arquitectura 70. Por tanto, lo que he hecho ha sido crearme un Dockerfile. Este Dockerfile está basado en el Dockerfile de Nerf Studio, como digo, como es open source, lo puedo copiar y pegar aquí, y simplemente aquí le estoy diciendo, oye, compílamelo para la arquitectura 70, ¿vale? Con esta versión de CUDA. Y con esto consigo que Nerf Studio se pueda ejecutar en las máquinas de Azure que yo he decidido utilizar en mi clase. Bien, aparte de eso, como digo, bueno, ya tenemos definidos nuestros comandos, los comandos que queremos poner en Azure. Pero claro, necesitamos montar esto en un pipeline. Ese pipeline es el que está aquí definido y esto lo que nos dice es, oye, tenemos un input y vamos a tener 3 outputs. Para este input y para estos 3 outputs vamos a tener una serie de jobs que se van a ejecutar secuencialmente porque las dependencias así lo indican. El primer job es el de preprocesamiento. Aquí le estamos diciendo, oye, coge el input que te viene de la pipeline y escribe el output en el primer output que tenemos de la pipeline, que es este de aquí, ¿vale? Y lo va a ejecutar. El training va a coger el input que viene de preprocessing y va a escribir en su propio output que nos da la pipeline. Y el export, lo mismo, ¿vale? Va a coger el input de training y va a escribir en su propio output. Aquí vemos también el clúster. Estamos eligiendo cada job en qué clúster podemos escribirlo. Aquí, por ejemplo, el preprocesamiento podríamos, en vez de en GPU, ejecutarlo en CPU, ¿vale? Pero como digo, al final, por razones logísticas y de tiempo, fundamentalmente, pues he preferido finalmente ejecutarlo en el clúster. Podéis definir todos los clústeres que queráis y luego elegir dónde vuestros jobs se van a ejecutar en paralelo o en secuencial en cada uno de esos clústeres de forma muy sencilla. Ahora lo veremos mejor en la interfaz. Además, tenemos que generar un deployment. Esto es algo que nos pide Azure ML. Un deployment lo que hace es unir una pipeline, en este caso, a un endpoint. El endpoint es, bueno, pues el punto de entrada que vamos a tener con Azure ML para ejecutar nuestras pipelines, ¿vale? En este caso, como veis, es sencillo. Bien, una vez que tenemos todo esto, tenemos que desplegarlo, ¿vale? Para ello, voy a abrir otra vez el root. Tenemos aquí. Para ello, como digo, estamos utilizando un action de GitHub. En este caso es un action sencillo. Lo que hacemos es decirle que, bueno, los triggers son dos, o bien por la rama main, o bien también con el workflow dispatch. Y tenemos un parámetro opcional en el que podemos decirle si queremos actualizar el entorno o no. ¿Por qué? Como nuestro entorno está definido por Docker y es una imagen Docker que cuesta bastante compilar, tarda casi una hora, no queremos que se recompile cada vez que ejecutamos un deployment. Por eso lo ponemos. Pipeline es llegar aquí, coger loguearse a Azure con nuestras credenciales y después hacer checkout del repositorio y después hacer el deployment utilizando el Azure CLI. Hay diferentes formas de hacerlo. En este caso he elegido Azure CLI. Aquí lo que hacemos simplemente es configurar primero el Azure CLI con nuestro resource group, cuál es nuestro workspace y demás. Tenemos opcionalmente la opción de configurar o de recrear el entorno de Azure, o sea, perdón, el entorno de Nerf Studio. Y después, por último, lo que hacemos es subimos la pipeline, subimos el endpoint y subimos el deployment, ¿vale? Todo esto lo hacemos con YAML y ya Azure ML parsea ese YAML y lo entiende perfectamente. Bien, pues visto ya todo esto, os voy a enseñar ahora la parte web. Bien, como veis aquí, bueno, os voy a enseñar primero la parte de Git. Tenemos los GitHub Actions, tenemos este deployment de Azure ML, que es lo que acabáis de ver.
Y aquí veis, bueno, pues las diferentes ejecuciones. Estas ejecuciones, pues lo que tienen son pues, las mismas entradas que acabamos de ver, ¿vale? Sin más. Ahora aquí podemos ejecutar nuestro deployment, eligiendo la rama que queramos, y luego podemos elegir opcionalmente eh, actualizar el entorno de Azure ML. ¿Cómo son estas pipelines? Bueno, pues si nos vamos al Azure ML Studio, que es bueno, la interfaz que elige Azure ML para interactuar mejor con nosotros, tenemos aquí varias cosas. Tenemos, por ejemplo, los compute que hemos creado. Nos vamos a los compute clusters y tenemos los dos que yo he creado. Vemos que de CPU cluster, pues tenemos, no hay ningún nodo ahora mismo activado, no hay ninguna máquina activada porque tengo un escalado automático entre 0 y 3. Y en este caso tengo también un clúster de GPU que en este caso tiene dos nodos activados, dos de 3. Cuando terminen de ejecutarse todos los jobs, pues se bajará a 0. De esa manera solo gasto lo que consumo. Y si nos vamos a pipelines, pues en pipelines tenemos las pipelines que he ejecutado. Ahora veremos cómo las he ejecutado. Podemos ver la pipeline que hemos creado y aquí nos sale un pequeño diagrama. Este diagrama bueno, lo que nos intenta aquí visualizar Azure ML es cómo está nuestro sistema montado. Voy a ponerlo aquí un poco más claro para que se vea. Tenemos lo mismo que hemos definido en el YAML, es decir, un input file. Luego tenemos el job de preprocesamiento que saca las cosas al output, el job de training y el job de export. Esto es lo que luego podemos ver también en una pipeline que se está ejecutando. En una pipeline que se está ejecutando de forma similar, igual. Aquí vemos, esta pipeline ha recibido un input eh, que se llama ruins2.zip, es una colección de imágenes y está ejecutándose ahora mismo. Podemos ver que el preprocesamiento empezó a las 10 de la noche del 7 de mayo. Y bueno, dice que ha tardado 10 horas, eso puede ser verdad, pero bueno, depende, esto a veces no es demasiado preciso porque también contempla con el tiempo de arranque de las máquinas y demás. Y bueno, ha durado 10 horas porque este caso concreto es un caso muy grande, tiene muchas imágenes de muy alta calidad. Y luego vemos que el entrenamiento pues se está ejecutando. Podemos ver el entorno que está utilizando, podemos ver también el clúster que está utilizando el clúster de GPU. E igual podemos ver otra ejecución, igual. Podemos ver en este caso que el preprocesamiento ha tardado 1 hora y 3 minutos, porque como digo ya, este es un dataset más pequeño, más normal, digámoslo así. Puede andar por casa. Y luego tenemos el entrenamiento que empezó a las 8 de la mañana y está ejecutándose también el GPU cluster. De ahí que tengamos esos dos nodos. Bien, ¿cómo ejecutamos este Nerf Studio en nuestro Azure ML? Bueno, para ello nos vamos al código del API Server. El API Server, bueno, no me voy a parar mucho aquí, esto es simplemente una aplicación utilizando Fast API clásica, tiene un punto de entrada main con un setup, etcétera, y luego tiene, bueno, una API de procesamiento donde en esta API al final pues termina llamando a esta clase donde tenemos un start y bueno, solo tenemos un start y luego tenemos un get status que tenemos aquí. ¿Vale? Y con esto podemos arrancar trabajos y podemos también ver su estado. Para arrancarlos, pues se utiliza la API de Azure AI ML de Python y con esta API pues podemos llamar en este caso a invoke job para hacer trabajos de tipo batch y ejecutar nuestros trabajos. Bien, vista esta API, vamos a arrancar el servidor. Para ello tenemos un script de run. Como digo, igual que antes, lo primero siempre es revisar el README. En este README tenéis toda la información para ejecutar y hacer esto. Bien, una vez que tenemos ejecutado el servidor,
tenemos ya aquí nuestra API de Fast API y simplemente aquí podemos irnos a localhost /docs y aquí tenemos nuestra API definida, ¿vale? Esta sería nuestra API. Dentro de nuestra API pues tenemos el start y el status, como he dicho, y bueno, Fast API nos permite una manera sencilla de probar nuestra API. En este caso, pues por ejemplo, yo podría decirle, oye, pues voy a ejecutar el trabajo de Ruins 1, por ejemplo, y lo voy a poner en el output. ¿Dónde está esta información? Pues esta información está en un blog que se llama AzureML, que es el blog por defecto que utiliza AzureML. Todo esto lo tenéis en el README. Simplemente os voy a enseñar lo que tengo yo aquí en mi propio blog para que lo veáis. Esto es el Explorer de AzureML y aquí podéis ver los diferentes datasets que estoy probando y estas son las carpetas con los outputs que estoy obteniendo. Entonces, aquí tengo ruins1.zip y entonces le voy a decir aquí, vale, pues es esta y el output, pues le voy a decir que va a ser ruins1 total demo, por ejemplo. Le doy a ejecutar. Se está ejecutando contra nuestro servidor local, que a su vez está llamando a AzureML, y me ha devuelto que el trabajo ha sido arrancado y que el job ID es este. Puedo copiar este job ID y luego irme al status y preguntar por el estado de este job. Y lo podemos ver. Y aquí nos ha dicho que está en collab. El proceso está en collab. Si nos vamos ahora a nuestras pipelines, podemos ver que hay un nuevo trabajo arrancado hace 46 segundos, ¿de acuerdo? Es el que acabamos de arrancar. Y si entramos, pues podemos ver que el primer job, el de preprocesamiento, está en collab. Si nos vamos al compute, nos vamos al clúster de GPU, podemos ver que tiene tiene dos activos y que está autoescalando de 2 a 3 nodos. ¿De acuerdo? Bien, que cuando estos procesos han terminado, tengo aquí algunos que han terminado para que podáis verlo, pues vemos ya que está todo en verde. Podemos ver los logs aquí mismo, por ejemplo, podemos ver los logs del stdout aquí. Pero bueno, como veis, esto tampoco nos da mucha información. Nos dice simplemente el log que yo he puesto en el stdout, que es cuántos minutos ha tardado, ¿vale? Pero si queréis ver el log de Nerf Studio, podéis veniros aquí al output. Por ejemplo, en este caso estamos utilizando este ejemplo, es el de house1.zip y podéis veniros aquí, house1.zip, y podemos irnos a los logs y abrir el log que queramos de Nerf Studio que nos va a dar más información. Aparte, en la carpeta Exported vamos a tener el archivo. Vamos a descargarlo y os voy a enseñar cómo visualizarlo. Bien, este ya se está descargando. Bueno, vamos a hacer overwrite. Correcto. Vale, está descargando ya. Mientras tanto, vamos a irnos aquí a una ventana que se llama, a una herramienta online que se llama SuperSplat. Es una herramienta muy interesante que os recomiendo, con la que podéis visualizar splats de manera sencilla. Y podéis coger el splat que acabáis de crear, que acabáis de generar, y visualizarlo. En Nerf Studio, con respecto a SuperSplat, siempre aparecen todos los objetos rotados. No pasa nada, le podemos dar aquí una rotación de 90 grados para verlo bien. Y luego, como sale un poquito bajo, yo le suelo subir un punto light. Y podéis ver el resultado que hemos obtenido. Como veis, esto lo estoy renderizando en tiempo real. Quizá en el vídeo pues, se puede ver un poco entrecortado, pero esto se está renderizando en tiempo real a muy alta FPS y podéis ver la calidad fotorrealista obtenida. Esto ha sido procesado enteramente por Nerf Studio en nuestra solución as a Service en Azure ML.
Podéis ver, bueno, hay algunos errores en algún sitio, pero en general la calidad es bastante buena. Podéis ver las palmeras, las hojas, etc. Y podéis ver lo bien que sale todo. Fijaros, por ejemplo, en la reflexión del sol con respecto a esta cúpula, cómo va cambiando. Esas son cosas que en fotogrametría o hasta hace poco no podíamos hacer. Esto le da una sensación muy fotorrealista a nuestros assets. Como decía antes, es muy importante grabar siempre desde diferentes ángulos. En este caso, esto ha sido grabado con imágenes de drone, por tanto no tenemos imágenes a priori de abajo. Entonces, cuando bajamos, podemos ver que hay errores en la parte del techo, del porche de la casa, ya que es información que no tenemos y entonces ahí el modelo pues se lo inventa y en ese caso pues no se lo inventa demasiado. ¿Vale? Como veis, aquí tenéis las calidades. Otra cosa que os quería enseñar es que, bueno, como decía, esta herramienta es muy fácil de renderizar. Bueno, fácil o muy rápida de renderizar. Aquí podéis ver otro visor que hemos hecho en Plain Concept, simplemente como ejemplo, y podéis ver la calidad que tienen otro tipo de assets. Aquí podéis ver las pequeñas hojas, cómo se mueve el bonsai, las diferentes alambres para darle la forma. Y como digo, igualmente, en este caso, por ejemplo, si nos vamos abajo, pues ya aquí se lo inventa porque, bueno, porque claro, ya no tenemos información de esa parte. Volviendo aquí a Supersplat, una también idea muy interesante que podéis hacer es, si os vais hacia atrás, veis que os ha generado mucho ruido. Esto es porque, bueno, las partes que no tienen información, pues no lo sabe hacer muy bien y entonces no la entiende bien. En Supersplat tiene una herramienta con la que, bueno, tiene diferentes herramientas con las que podemos seleccionar. Yo he cogido la herramienta de esfera, la voy a poner un poco más grande, le doy a seleccionar. Luego me vengo aquí, le doy a invertir selección, le doy a borrar y ahora, como podéis ver, pues me he quedado con un asset mucho más limpito y mucho más bonito y usable. Este tipo de assets pues son muy, digamos, visualmente atractivos para usar en todo tipo de aplicaciones, ya sea ventas, digital twin, incluso auditorías, etcétera, como digo, o todo tipo de aplicaciones que se os ocurra. Incluso hay gente que ya lo está aplicando con mucho éxito en videojuegos, directamente para aplicar o para añadir escenas muy fotorrealistas y reales en videojuegos. Bien, esto era un poco en cuanto a la demo, lo que os quería enseñar. Voy a volver ahora a hacerla, a presentar de nuevo la presentación. Bien, hemos visto entonces estas demos, estas tres demos, como os quería enseñar. Y ya, por último, os quería comentar, bueno, más allá de todo esto. Bueno, pues esto es una prueba de concepto en la que, por un lado, bueno, pues espero que os haya sido útil pues aprender un poco cómo se generan este tipo de assets de hoy en día o cuáles son las últimas técnicas para generarlo. Cómo podéis hacerlo tanto en local en vuestro ordenador para hacer diferentes pruebas, cómo podéis capturar para que os salga la mayor calidad posible. Y luego también la parte más técnica, cómo podéis llevar todo esto a una solución en la nube, hacerlo, automatizar el proceso más allá. De hecho, investigando para esta charla, he visto que justo una empresa ha productificado una solución muy parecida con RStudio y la está vendiendo. Y bueno, y cómo con este tipo de técnicas también podéis hacer aplicaciones de este tipo, productificarlas y, y sacar rendimiento de ellas de diferentes tipos utilizando Azure ML. ¿Qué cosas se pueden hacer aquí? Bueno, pues lo primero, pues hacer un cliente web, ¿no? Nosotros con diferentes clientes, pues hemos hecho o clientes desktop, aplicaciones desktop, o se integra mediante, como es una API, lo que hemos creado, pues esa API se puede integrar en sus propios sistemas o crear un cliente web que se comunique con esa API. Todo este sistema y, como digo, Azure ML permite una customización de seguridad, trazabilidad y saber el estado de todos los elementos muy grande. Nosotros tenemos aplicaciones en producción que están en su propia, en redes que no salen a internet, con una separación de usuarios muy fuerte, etcétera, y con gran trazabilidad. Todo eso lo permite Azure ML.
También, si queréis seguir por la vía de utilizar NF Studio y hacer más cosas, se puede seguir automatizando el preprocesamiento. Por ejemplo, la elección de las imágenes que vamos a utilizar para entrenar es muy importante. Ahora mismo el proceso de preprocesamiento que yo he enseñado es muy naif. Cada X frames elige uno, pero hay técnicas más complejas que se pueden utilizar y ya que controláis todo el código y lo estáis automatizando todo en Azure ML, podéis seguir trabajando en esa línea y automatizando esa parte. Por otro lado, se puede entrenar con otros modelos. Yo he utilizado SplatFacto de NersFacto, que es el más utilizado para Gaussian Splatting, sobre todo dentro de NF Studio, pero por ejemplo Postshot hasta hace poco utilizaba otro modelo que se llama MCMC o Markov Chains Method. Y bueno, podéis añadir nuevos métodos, incluso customizaros los vuestros propios, tanto en preprocesamiento, como decía antes, como en entrenamiento y seguir mejorando esta herramienta. También en la parte de SFM. SFM es la parte de Colmap que hemos visto antes, que significa Structure for Motion, y es esa manera en la que tenemos de a cada imagen colocarle una posición en 3D. Como dije antes, con Reality Capture podemos utilizar estas cosas. Eso no está hecho en esta POC, pero se puede añadir perfectamente, ya que en Studio lo soporta. Pero se pueden seguir añadiendo otras muchas técnicas. Hay otras herramientas que no son Colmap que también pueden funcionar bien en diferentes casos y demás. Y por último, comentar, ya lo adelantaba un poco antes, Azure ML creo que es un framework para Machine Learning bastante bueno, pero en concreto creo que es una plataforma especialmente adecuada para cuando necesitéis hacer aplicaciones o soluciones que al menos una parte está basada en batch jobs, porque os va a simplificar mucho la vida, toda la computación, toda la parte de infraestructura, trazabilidad, seguridad, etcétera. Y no hay ahora mismo seguramente una plataforma mejor que Azure ML para realizar estas cosas. Si bien igual que cuando queréis hacer agentes, modelos con inferencia, otro tipo de trabajos, podéis utilizar otras cosas que no sean Azure Machine Learning, ya sea dentro de Azure o en otro cloud, en otro tal, para trabajar en batch jobs sí que es importante, o bueno, más que importante, yo creo que para mí es muy interesante, sigue siendo Azure ML esta herramienta muy, muy interesante. Y nada más, espero que os haya servido de ayuda y nada, y que vaya todo muy bien. Gracias.